¿Alguna vez sentiste que el rechazo de tu propio hijo era más que un dolor emocional? ¿Y si ese rechazo escondiera una bendición espiritual que aún no has comprendido? En Isaías 55, 8 a 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Este versículo nos introduce a una verdad sorprendente. Incluso en el rechazo, Dios está obrando. Hoy exploraremos cómo, según la Biblia, el rechazo por parte de un hijo puede ser una herramienta divina para revelarnos un propósito más profundo, un llamado a una fe más madura y una gracia más transformadora. Te mostraremos cómo ese dolor puede convertirse en puerta de restauración y testimonio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esa herida? A veces las heridas más profundas no vienen del enemigo, sino de quien más amamos. No hay dolor comparable al de mirar a un hijo a los ojos y descubrir en su mirada distancia, frialdad o incluso desprecio. Ese momento en que el abrazo se vuelve ausencia, las palabras se transforman en silencios y la conexión que un día fue vida hoy parece una memoria lejana. Es un abismo que muchos padres han experimentado en lo más íntimo de su ser. Sin embargo, ¿y si ese mismo abismo es el escenario donde Dios decide hablar más fuerte? ¿Y si el rechazo no es una maldición, sino una convocatoria divina a reencontrarte con un propósito más alto? La Biblia está llena de episodios donde el rechazo fue el catalizador de una transformación espiritual radical. En la vida de José, hijo de Jacob, vemos cómo sus propios hermanos lo rechazaron, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Lo que parecía el fin de una historia familiar, Dios lo transformó en el inicio de un propósito eterno. Génesis 50:20 revela con poder la intención celestial detrás del dolor. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. José no fue simplemente víctima de un rechazo, fue instrumento de redención porque aprendió a ver su dolor con ojos espirituales. Muchos padres se preguntan con lágrimas contenidas y oraciones que ya no tienen palabras: ¿por qué un hijo se aleja sin explicación? ¿Por qué deja de llamar? ¿Por qué levanta barreras donde antes había confianza? Y es allí donde el corazón quiere rendirse, donde la lógica dice que todo está perdido. Pero es en ese terreno baldío, en ese silencio abrumador, donde el cielo comienza a preparar el suelo para una nueva siembra. Dios no necesita condiciones favorables para obrar. Él obra precisamente en la ruina, en la pérdida, en lo que el mundo ya no valora. Isaías 43:19 lo declara con claridad divina: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este rechazo, por más cruel que parezca, puede ser el inicio de un camino de redirección espiritual. Es el momento donde Dios, como alfarero paciente, comienza a moldear de nuevo el corazón del Padre, llevándolo a una comprensión más elevada de su fe, su identidad y su propósito. Porque cuando un hijo se aparta, muchas veces Dios lo permite no solo para trabajar en él, sino también para trabajar en ti. La ausencia del hijo no es solo un espacio vacío, es una sala de espera celestial donde Dios te invita a mirarte, a reconstruirte, a rendirte nuevamente a sus planes. Hay padres que, luego de años de dolor, descubren que ese rechazo fue el único camino posible para volver a orar con sinceridad, para buscar a Dios sin condiciones, para dejar de poner su esperanza en el control
y comenzar a depositarla en la gracia. Como el apóstol Pedro, que tras negar a Jesús 3 veces fue quebrantado por su propio acto. Lucas 22:62 dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Pero ese llanto fue el inicio de su restauración. Aquel rechazo que Pedro le infligió al maestro fue el punto de partida para que más adelante Jesús le confiara apacentar sus ovejas. Porque en el reino de Dios lo que comienza con dolor puede terminar con propósito. Cuando un hijo rechaza a un padre, la identidad del padre se sacude. Uno se cuestiona si falló, si no fue suficiente, si perdió la autoridad moral o el amor que antes parecía inquebrantable. Pero es justo ahí, en medio de la vulnerabilidad más desgarradora, donde Dios susurra verdades que el alma había olvidado. Tú no eres solo padre o madre, eres hijo de Dios. Y esa identidad nunca ha sido puesta en duda. Romanos 8:15 lo confirma. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Volver a abrazar esta verdad puede ser el inicio de una sanidad personal tan profunda que incluso transforme la atmósfera espiritual que rodea a tu hijo. Muchos testimonios confirman que el rechazo de un hijo llevó a padres a despertar espiritualmente. Personas que antes solo oraban por rutina comenzaron a clamar con urgencia. Padres que vivían la fe desde la teoría empezaron a vivirla desde la necesidad. Y ese cambio interior, aunque invisible al principio, fue lo que abrió puertas de restauración más adelante. Dios no está indiferente a tu dolor. Él ve cada lágrima, cada noche en vela, cada intento fallido de reconciliación. Pero también ve lo que tú no puedes ver, lo que está haciendo en ti mientras esperas. En el libro de Job encontramos a un hombre que lo perdió todo, incluso el respeto de sus hijos. Su vida se volvió irreconocible y sin embargo Job no maldijo a Dios. Al contrario, mantuvo su integridad en medio de lo incomprensible. Job 1:21 registra sus palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Este tipo de fe, nacida en el crisol del sufrimiento, es la que transforma no solo el destino de una persona, sino también el de su descendencia. Porque cuando un padre se mantiene fiel en medio del rechazo, el cielo toma nota y las promesas comienzan a activarse en lo invisible. Hay veces en que el rechazo de un hijo viene acompañado de palabras hirientes, de indiferencia, de desprecio. Palabras que se clavan como dagas en el alma. Pero incluso en ese escenario, la Escritura tiene respuesta. Jesús mismo fue rechazado por su pueblo, por su gente, por quienes lo conocían. Juan 1:11 declara, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si el Hijo de Dios fue rechazado, tú no estás solo. No es un castigo, es una identificación con Cristo. Y en esa identificación hay redención. Tal vez pienses que esta situación ha durado demasiado, que han pasado años sin un te quiero, sin una visita, sin una llamada, que cada intento de acercamiento ha sido ignorado. Pero Dios no mide el tiempo como nosotros. Él trabaja en procesos, no en relojes. 2 Pedro 3:9 nos asegura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios también está obrando sobre tu hijo. Aunque tú no lo veas, Él sí lo ve. Aunque tú no lo escuches, Dios sí lo está llamando.
A veces el rechazo de un hijo es el único lenguaje que Dios puede usar para decirte que algo más profundo necesita ser sanado en ti. No como castigo, sino como redirección. Como cuando Jonás huía de su propósito y fue arrojado al mar. Allí no terminó su historia, allí comenzó su transformación. El gran pez no fue un castigo, fue una pausa para reencontrarse con el llamado. Así también, el silencio de tu hijo puede ser el escenario donde Dios te invita a revisar tu historia, tus heridas, tus decisiones y permitirle entrar en espacios que nunca antes habías rendido. El rechazo no es el final, es solo un capítulo y puede ser el más revelador de todos si decides verlo desde la óptica del reino. Dios no desperdicia el dolor, Él lo transforma, lo redime, lo convierte en camino. Isaías 61:3 promete conceder a los que lloran en Sión corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta es tu promesa, este es tu proceso. Y aunque hoy no veas frutos, estás sembrando en el espíritu. Y lo que se siembra con lágrimas, se cosecha con gozo. No estás siendo castigado, estás siendo redirigido. El rechazo de tu hijo no define tu valor, pero sí puede redefinir tu fe. No pierdas la esperanza. No te encierres en la culpa. Dios está haciendo algo nuevo en ti. A través de este aparente abandono, Él te está llevando a una fe más profunda, a una comprensión más amplia de su amor y a una preparación espiritual que un día impactará no solo a tu hijo, sino a muchos otros a través de ti. Este puede ser el inicio de algo que aún no comprendes, pero que un día agradecerás, porque lo que ahora ves como una herida, mañana será una puerta. Lo que hoy te duele, mañana te elevará. Dios no ha terminado contigo, Él solo ha comenzado. Amar cuando se es amado es fácil. Amar cuando se es rechazado, despreciado o ignorado es lo que verdaderamente revela la esencia de un amor que no depende de las circunstancias, sino del carácter de quien lo ofrece. El corazón de un padre que ha sido rechazado por su hijo es empujado, sin buscarlo, hacia una forma de amor que trasciende lo humano. Un amor que no espera reciprocidad inmediata, que se sostiene sin garantías, que permanece firme, aun cuando todo parece perdido. Ese es el tipo de amor que describe la Biblia, el que Dios mismo demuestra hacia sus hijos día tras día. El rechazo de un hijo no cancela el amor de un padre, lo expone, lo lleva a su máxima expresión, lo transforma en reflejo del carácter eterno de Dios. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia de regreso, es una enseñanza profunda sobre la perseverancia del amor paternal frente al rechazo. El hijo menor no se limitó a marcharse, exigió su herencia, como si su padre estuviera muerto. Lo que hizo fue, en términos culturales y espirituales, una ofensa directa, un corte radical con la honra y la relación. Pero el padre no respondió con condena ni con represalia. Lucas 15:20 revela la profundidad de su respuesta. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este gesto no fue improvisado. Fue el fruto de una espera constante, de una vigilancia sostenida, de un amor que nunca se cerró, aunque el vínculo hubiera sido roto por el hijo. Ese padre no amó al hijo por lo que hacía, sino por lo que era. La identidad del hijo no quedó anulada por sus decisiones. Siguió siendo hijo, aunque estuviera perdido, aunque hubiera fallado, aunque hubiera menospreciado todo. Ese amor incondicional no es un ideal abstracto, es un modelo divino que Dios espera que imitemos. En Mateo 5, 44 a 45, Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Este tipo de amor es prueba de madurez espiritual. No está basado en respuesta, está basado en la esencia misma del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Cuando un hijo rechaza a su padre, puede surgir el deseo natural de protegerse, de endurecer el corazón para no seguir siendo herido. Pero el camino del Evangelio va en sentido contrario. El amor que se endurece se convierte en juicio. Pero el amor que se mantiene abierto, aunque duela, se convierte en redención. Dios nunca dejó de amar a Israel, aunque el pueblo se apartó de él incontables veces. Jeremías 31:3 lo expresa con ternura profética. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Este versículo no es solo poesía, es un espejo. Muestra la fidelidad de Dios ante generaciones que le dieron la espalda. Y a la vez establece el estándar del amor que Él espera que mostremos, incluso cuando hemos sido heridos. Amar a un hijo que ha rechazado el afecto, la enseñanza y el vínculo familiar no es un acto débil. Es un acto espiritual de autoridad. El amor incondicional no es pasividad, es persistencia. No se rinde, no negocia su esencia. En primera epístola a los Corintios 13:7 se describe el amor verdadero como aquel que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor no se disuelve con la distancia, no desaparece con la frialdad, no se apaga con el silencio. Permanece como testimonio del carácter de quien lo lleva. No es sentimentalismo, es una postura de firmeza espiritual. Es la expresión más clara del fruto del Espíritu en medio del conflicto. La relación entre Dios y su pueblo ha sido marcada por múltiples rechazos. Desde el Edén, el ser humano ha elegido caminos que lo alejan de su Creador. Sin embargo, en toda la Escritura encontramos un amor que persiste, que busca, que espera. En Isaías 65:2, Dios declara: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esta imagen de un Dios con los brazos abiertos, incluso frente a la rebeldía, nos revela que el verdadero amor nunca se encierra. No depende del cambio inmediato del otro para mantenerse activo. Está arraigado en una verdad más alta. El amor no cesa porque tiene su origen en aquel que no cambia. Un padre terrenal que sigue amando a pesar del rechazo no solo está obedeciendo a Dios, está encarnando su carácter. Está mostrando al mundo cómo es el corazón de Dios. En Efesios 5:1-2 nos exhorta: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este llamado no se limita a relaciones fáciles. Es en los momentos de tensión y dolor donde se prueba el verdadero amor cristiano. Amar en la comodidad es común. Amar en el sufrimiento es divino. El amor incondicional, lejos de ser una debilidad, es un arma espiritual poderosa. En Romanos 12:21 Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto incluye las relaciones rotas, los vínculos familiares fracturados, las ofensas no resueltas. La persistencia del amor, guiada por el Espíritu Santo, tiene el poder de ablandar corazones endurecidos, de restaurar lo que parecía imposible, de mantener viva la esperanza cuando todo lo demás ha fallado. No hay estrategia más eficaz, no hay oración más fuerte que un amor que permanece de pie en medio de la tormenta. El rechazo puede transformar el corazón de quien lo sufre si no permite que ese rechazo lo defina.
Un padre que sigue amando a su hijo, aunque éste lo ignore, está sembrando en el espíritu. Gálatas 6:9 promete: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa siembra silenciosa, muchas veces incomprendida, tiene promesa. No es inútil, no es en vano. Cada acto de amor, cada oración constante, cada palabra de bendición dicha en privado está escribiendo una historia de restauración que el cielo ya contempla completa, aunque en la tierra solo se vean fragmentos. El amor de Dios no cambia según nuestro comportamiento. Esta verdad es lo que sostiene la esperanza en medio del rechazo. En Romanos 5:8, la Escritura dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la medida. Este es el modelo. No se trata de esperar que el Hijo cambie para entonces volver a amar. Se trata de amar porque así ama el Padre. Cristo no esperó nuestra respuesta para entregar su vida. La dio en el momento de nuestra mayor oposición. Ese es el amor que sana, que transforma, que reconcilia. En toda la Escritura la imagen de Dios como Padre es constante. Un Padre que no se rinde, que no se cansa, que no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esa inmutabilidad del amor divino es el fundamento para sostener el amor de un padre humano ante el rechazo. No se trata de sentir, se trata de elegir. No se trata de reciprocidad, se trata de fidelidad al carácter de Cristo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra conducta. De la misma manera, el amor de un padre espiritual no debe depender de la conducta del Hijo. Debe nacer de la obediencia al modelo de amor eterno que hemos recibido. El amor incondicional no significa aprobación del error. Dios ama sin condición, pero no aplaude el pecado. De igual manera, un padre puede amar profundamente a su hijo, aunque esté completamente en desacuerdo con sus decisiones. El amor no elimina la verdad, pero sí la comunica con gracia. Efesios 4:15 nos instruye a decir la verdad en amor. Ese equilibrio es lo que preserva la dignidad del vínculo y la eficacia del testimonio. La firmeza sin amor endurece, el amor sin verdad confunde, pero la combinación de ambos edifica, transforma y prepara el terreno para una reconciliación real. La paciencia es una manifestación clara del amor. Primera carta a los Corintios 13:4 comienza diciendo: el amor es paciente, es benigno. La espera del Padre no es pasiva, es activa. Es una espera llena de oración, de intercesión, de vigilancia espiritual. Así como el padre del hijo pródigo miraba cada día el camino por donde su hijo se había ido, esperando verlo regresar, así también el amor de un padre no se desvía de la esperanza. Cada día cuenta, cada momento importa. La historia no ha terminado. El silencio no es la última palabra. El amor que persiste está escribiendo capítulos que aún no han sido revelados. El amor incondicional no es ingenuo, es poderoso. No se trata de negar el dolor del rechazo, sino de decidir amar por encima de ese dolor. Se trata de decidir que el corazón no se contaminará con amargura, que la oración no se detendrá por el silencio, que la bendición no será reemplazada por la indiferencia. Se trata de honrar el llamado de Dios a amar como Él ama. Juan 13:34 a 35 nos recuerda: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta es la señal, este es el testimonio. No son palabras, no son argumentos. Es el amor que permanece. No es fácil, pero es posible. Y no es un esfuerzo humano, sino una gracia que se recibe por medio del Espíritu. Romanos 5:5 lo afirma: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor está disponible, está activo.
Está esperando ser manifestado en medio del dolor, no para negar el sufrimiento, sino para vencerlo. Porque el amor, cuando es de Dios, nunca fracasa. Cuando una relación se fractura entre padre e hijo, el impacto rara vez se limita a dos personas. A menudo es el eco de un conflicto que se remonta a generaciones anteriores. En la Biblia, el linaje y la herencia espiritual son temas de profunda importancia, y no solo en términos de bendición. También lo son en lo que respecta a heridas, patrones de conducta y silencios no resueltos. El rechazo de un hijo, aunque profundamente doloroso, puede convertirse en la manifestación de una raíz antigua que Dios quiere exponer para sanar. No se trata simplemente de resolver una relación rota, sino de permitir que la luz divina entre en una historia familiar marcada por ausencias, resentimientos o traumas heredados. El rechazo puede ser el instrumento con el que Dios decide interrumpir una cadena de sufrimiento y abrir camino a una restauración que transforme no solo el presente, sino también el pasado y el futuro de una familia. La Escritura nos ofrece múltiples ejemplos donde Dios interrumpe líneas generacionales que estaban contaminadas por pecado, idolatría o disfunción, para establecer una nueva historia marcada por su presencia. Uno de los casos más reveladores se encuentra en el linaje de Abraham. Aunque es recordado como el padre de la fe, su descendencia inmediata vivió conflictos familiares profundos. Isaac repitió con sus hijos una preferencia que trajo división. Jacob, el elegido, creció en un hogar fragmentado, marcado por favoritismos y engaños. Sus propios hijos perpetuaron el ciclo al rechazar a su hermano José por celos y traición. Ese rechazo, sin embargo, fue el inicio de un proceso mayor, uno que permitió que a través de la vida de José, Dios obrara una reconciliación que no solo salvó a su familia, sino que preservó a toda una nación. Génesis 45:7 lo deja claro. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El rechazo fue necesario para que esa intervención divina tuviera lugar. Sin la separación forzada no habría habido un Egipto para sostenerlos en la hambruna, ni una madurez en José para recibirlos con perdón. Dios utilizó el acto de traición para quebrar la repetición generacional. Lo que antes era herida heredada se transformó en testimonio de redención. De la misma manera, cuando un hijo rechaza a su padre, es posible que Dios esté trayendo a la superficie una herencia espiritual que necesita ser tratada, no como juicio, sino como restauración. En Éxodo 25, Dios advierte sobre las consecuencias del pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el versículo siguiente también declara: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta tensión entre la justicia y la misericordia es el espacio donde Dios trabaja para sanar. Cuando un padre experimenta el rechazo de su hijo, puede sentirse como el final de todo. Sin embargo, puede ser el inicio de una limpieza espiritual profunda. Hay cadenas invisibles que solo se rompen cuando la herida se expone por completo. El rechazo saca a la luz lo que ha permanecido oculto. El silencio de un hijo puede reflejar el silencio que existió entre generaciones anteriores. La frialdad en la relación puede ser el reflejo de una cultura familiar donde el afecto nunca tuvo voz. La distancia emocional puede ser un espejo de viejas separaciones no sanadas. Dios no permite estas heridas para castigar, sino para redimir lo que aún está pendiente. Malaquías 4:6 cierra el Antiguo Testamento con una promesa que no es casual. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Este retorno es una obra espiritual, no una simple reconciliación emocional. Es una restauración que toca el alma familiar y detiene ciclos que amenazan con repetirse, ¿no? En muchas familias, los patrones destructivos se repiten sin ser detectados. Un rechazo entre padre e hijo puede ser la primera vez que ese patrón es confrontado de frente. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo tiene la oportunidad de intervenir. No para simplemente restaurar una relación, sino para establecer un nuevo fundamento. En Deuteronomio 5:9, la palabra menciona que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero lo que Dios visita no es solo para castigar, es para intervenir. Lo que Él revela, lo quiere sanar. Lo que saca a la luz, lo quiere transformar. Por eso, el rechazo no es solo un problema humano, es una señal espiritual. Un llamado a mirar más profundo, a orar más allá de lo obvio, a pedir discernimiento para entender lo que está en juego. La sanidad no es solo deseable, es necesaria. Y cuando se permite, puede alcanzar no solo al hijo que rechaza, sino a generaciones enteras que vienen detrás. El Salmo 78 narra cómo la historia de Israel debía ser contada a los hijos y a los hijos de los hijos, para que no olvidaran las obras de Dios. Pero también relata cómo muchas generaciones fueron rebeldes, no firmes de corazón y se desviaron. El versículo 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta escritura no solo describe el pasado, sino que advierte sobre los ciclos que pueden repetirse si no hay intervención divina. El rechazo de un hijo puede ser la evidencia de que algo necesita romperse, algo que no se resuelve con palabras, sino con intercesión, con confesión, con arrepentimiento, con entrega. No siempre se trata de lo que el padre hizo o dejó de hacer, sino de lo que Dios quiere revelar en el linaje. El poder de la sangre de Cristo no solo limpia al individuo, limpia también la línea familiar. Colosenses 1:20 declara que Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa reconciliación incluye familias, incluye generaciones, incluye vínculos rotos. En Hebreos 12:24 se nos presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Y se menciona que su sangre habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia. La de Cristo clama por perdón. En una familia marcada por el rechazo, lo que más se necesita no es venganza ni explicaciones, sino una sangre que hable restauración. Una intervención del cielo que transforme lo que parecía irrecuperable en testimonio de gracia. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban con frecuencia sobre el pecado de los padres y su impacto en los hijos, pero también profetizaban sobre un tiempo donde cada uno cargaría con su propio pecado y donde Dios traería restauración completa. Ezequiel 18:2-3 confronta el dicho popular: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, declarando que ya no se dirá más. Con esto, Dios anuncia una nueva era donde el ciclo se puede interrumpir, la responsabilidad se individualiza, pero también la oportunidad de redención. En este contexto, el rechazo puede marcar un quiebre entre lo que fue y lo que puede ser. Una oportunidad de cerrar capítulos que llevan años abiertos, de poner fin a cadenas que han atado sin nombre. Cuando se vive el rechazo desde esta perspectiva espiritual, ya no se ve como el enemigo, sino como el detonante de un despertar. El dolor que provoca no desaparece, pero se resignifica. Ya no es simplemente ausencia, es llamado. Ya no es solamente pérdida, es apertura. La oración cambia. Deja de centrarse en haz que mi hijo regrese
para transformarse en haz en mí lo que tengas que hacer. La intercesión ya no es solo por reconciliación inmediata, sino por restauración completa, por la sanidad de la historia, por la limpieza de lo que fue heredado, por la transformación del corazón propio. Dios honra esa oración. Él responde cuando alguien decide ponerse en la brecha por su linaje. Isaías 58:12 contiene una promesa que se activa en contextos como este. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa no es poética, es una declaración profética para aquellos que están dispuestos a confrontar la historia familiar, no con acusación, sino con intercesión. Un padre que ha sido rechazado y elige orar en lugar de endurecerse, clamar en lugar de rendirse, bendecir en lugar de acusar, está edificando sobre ruina, está levantando cimientos que sostendrán a los que vienen después. El impacto de esa decisión no se ve de inmediato, pero es eterno. El Evangelio tiene poder no solo para salvar almas individuales, sino para redimir estructuras familiares enteras. Hechos 16:31 afirma: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra es más que un consuelo. Es una promesa para los que permanecen firmes en la fe, incluso cuando todo alrededor parece contradecirla. Ser rechazado por un hijo puede parecer el punto más bajo de una historia, pero para Dios puede ser el punto exacto donde todo comienza a cambiar, donde la herencia espiritual se redefine, donde los ciclos de rechazo se rompen, donde la voz de la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier herida antigua. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero su fidelidad es segura. Él no deja sin respuesta a quien clama desde el dolor. El rechazo de un hijo es profundo, pero la redención de Dios lo es aún más. Si ese rechazo está sacando a la luz patrones antiguos, es porque Dios ha decidido intervenir. Y cuando Él decide intervenir, lo hace con poder. Él no solo restaura relaciones, Él resucita herencias. Él no solo una corazones, Él limpia linajes. Él no solo responde oraciones, Él transforma generaciones. El dolor que nace del rechazo no es un dolor superficial, no es el tipo de herida que el tiempo borra con facilidad, ni que las distracciones consiguen adormecer. Cuando un hijo se aleja, el corazón del padre entra en una temporada de espera que lo desnuda, lo prueba y lo purifica. Esa espera no es estática, tiene el ritmo profundo del quebrantamiento. El alma se pregunta una y otra vez si hizo lo correcto, si habló demasiado o si guardó silencio cuando debía hablar. Se cuestiona si falló en lo esencial o si fue simplemente incomprendido. Pero más allá de las preguntas, hay una realidad espiritual que se impone. Ese lugar de dolor es el mismo terreno donde Dios está sembrando una fe más fuerte, más verdadera y más duradera. No es fe de palabras, es fe forjada por la ausencia, por el clamor silencioso y por la entrega completa cuando ya no quedan fuerza. Dios nunca desperdicia una lágrima. Ningún sufrimiento entregado a Él cae en vano. El rechazo de un hijo, aunque parezca una pérdida absoluta, puede ser el contexto exacto donde florece la fe que Dios quiere formar. En Romanos 5, 3 a 5, el apóstol Pablo nos lleva por el proceso oculto que transforma la aflicción en esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta cadena espiritual no se construye con facilidad, solo se edifica en los que han pasado por el fuego, en los que han aprendido a confiar sin ver, a creer sin recibir y a esperar
sin garantías visibles. Es una fe que no depende de resultados inmediatos, sino que permanece porque sabe en quién ha creído. El dolor no interrumpe la fe, la perfecciona. Y la fe, cuando es auténtica, se convierte en el único sostén capaz de mantener de pie a un corazón que ha sido quebrantado. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza no nace de la emoción, nace del espíritu. Cuando todo alrededor parece contradecir la promesa, cuando el Hijo se aleja aún más y las palabras se vuelven imposibles, la fe no desaparece. La verdadera fe no se extingue en el sufrimiento, se manifiesta con más fuerza, porque es justo en el silencio donde la convicción se vuelve real. Es en la espera donde el espíritu se alinea con el propósito de Dios, incluso cuando el alma no entiende. El mismo Abraham, llamado padre de la fe, conoció lo que significa creer contra toda esperanza. Su historia no se construyó en el éxito inmediato, sino en la capacidad de mantenerse firme mientras todo parecía contradecir la promesa. Romanos 4:18 lo afirma con claridad. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esta fe no fue producto de su capacidad, sino de su decisión de no mirar las circunstancias y vérselo todo, sino la fidelidad del Dios que promete. Cuando un padre es rechazado por su hijo, se encuentra ante la misma encrucijada. Mirar lo que se ve o creer lo que Dios ha dicho. Retener el dolor o abrazar la promesa. El desarrollo de la fe no elimina la herida, pero sí le da dirección. El dolor no se convierte en ruina, sino en altar. Un lugar donde Dios se revela como el único que puede sostener lo que el corazón no puede cargar solo. Hay momentos en que la fe madura en el secreto, en el cuarto cerrado, en la oración sin palabras, en el suspiro que apenas sube al cielo. No hay aplausos ni testigos, no hay emoción ni entusiasmo, solo una convicción profunda de que Dios está presente aunque no se sienta, de que Dios sigue obrando aunque no se vea. En Isaías 45:15 se dice: verdaderamente tú eres Dios que te escondes, oh Dios de Israel, el Salvador. Esta verdad confronta la necesidad humana de ver resultados inmediatos. El Dios que se esconde no lo hace por indiferencia, sino por santidad, porque lo que Él está formando en ese lugar oculto es más grande que lo que el corazón puede imaginar. Está formando una fe que no depende de la vista, sino de la palabra. Una fe que no cambia con las emociones, sino que permanece anclada en la promesa eterna. David también conoció este tipo de fe. En múltiples salmos expresó su angustia, su sensación de abandono, sus preguntas sin respuesta. Pero incluso en medio de sus clamos, siempre regresaba a la confianza. En el Salmo 13, 1-2, pregunta ese: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero al final, en el versículo 5, declara con fuerza: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esa es la voz de una fe que florece en el terreno del dolor. No niega la herida, pero tampoco se rinde ante ella. Reconoce la ausencia, pero no deja de confiar en la presencia. Es una fe que se aferra, no por lo que siente, sino por lo que sabe de Dios. El dolor que produce el rechazo tiene la capacidad de arrancar todo lo superficial, de dejar expuesto lo esencial. Es en ese lugar donde el alma se vuelve verdaderamente transparente ante Dios. No hay máscaras, no hay discursos, no hay fórmulas. Solo queda una oración sincera: oh Señor, haz en mí lo que quieras hacer. Esa rendición es el terreno donde la fe comienza a crecer con raíces profundas. Ya no busca resultados inmediatos, busca transformación interna. Ya no
No exige explicaciones, pide dirección. Ya no depende de lo que el Hijo haga o deje de hacer, depende únicamente de lo que Dios quiera formar. En el jardín de Getsemaní, Jesús mostró el clímax de este tipo de fe. Sabía lo que venía, sabía que sería rechazado, traicionado, abandonado, y aún así oró con el corazón rendido. En Mateo 26:39 leemos sus palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no fue un acto de debilidad, sino de máxima entrega. Jesús no pidió que se eliminara el dolor, sino que se cumpliera el propósito. Esa es la fe que florece en medio del sufrimiento. La fe que no busca escapar, sino atravesar. La fe que no se rompe en la prueba, sino que se define en ella. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de palabras que alguien puede decir sobre Dios, sino por la calidad de su confianza cuando todo parece estar en ruina. En Job 13:15, Job declara: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta declaración no nació de una comprensión teológica, sino de una intimidad cultivada en el quebranto. Es fácil confiar cuando todo está bien, pero cuando el alma está desgarrada y aún así se elige creer, entonces la fe ha echado raíces eternas. Entonces el cielo toma nota, porque esa fe es digna de testimonio. Esa fe conmueve el trono de Dios, no por su fuerza, sino por su entrega absoluta. No hay atajos para este tipo de crecimiento. No hay fórmulas rápidas. Solo hay un camino: permanecer. Permanecer cuando todo dice que te rindas. Permanecer cuando el corazón está cansado. Permanecer cuando no hay respuesta. Jesús lo dijo claramente en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Él es la única manera de florecer en medio del dolor. No se trata de negar la herida, se trata de no soltar la vid. Porque en esa conexión, aunque silenciosa, fluye la vida que sustenta. Y es ahí, en medio de esa conexión secreta, donde la fe comienza a producir fruto que no se ve de inmediato, pero que será eterno. Cuando el alma elige adorar en medio del dolor, está anunciando que la fe ha vencido. No hay declaración más poderosa que un corazón que sigue confiando. Habacuc 3:17-18 lo expresa con contundencia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta actitud no es evasión de la realidad, es afirmación de la soberanía divina. Es la decisión de vivir desde la esperanza, no desde la herida. Es declarar que aunque el Hijo no haya vuelto, aunque la respuesta aún no llegue, Dios sigue siendo Dios. Y eso es suficiente. La fe verdadera no evita el sufrimiento, lo transforma. No huye de la realidad, la enfrenta con autoridad espiritual. El rechazo no es el fin de la historia. Es solo el escenario donde Dios está escribiendo capítulos de fe que serán leídos por generaciones. Cada oración levantada desde la oscuridad, cada lágrima derramada en lo secreto, cada vez que se elige creer cuando todo invita a desistir, es una semilla plantada en tierra fértil. Y esa semilla no quedará sin fruto. Dios no olvida a quienes le buscan en medio de la tormenta. Hebreos 11:6 afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa búsqueda en medio del dolor es un acto de adoración. Y esa adoración nunca regresa vacía. El testimonio que transforma no nace en la comodidad. El testimonio que impacta no se construye en temporadas de calma. Los relatos que llevan peso espiritual, los que hacen temblar al enemigo y fortalecen a los hermanos, son forjados en los lugares donde el alma ha sido herida, donde la fe ha sido probada, donde el corazón ha sido quebrantado.
El rechazo de un hijo no es simplemente una herida familiar, es un crisol donde Dios está preparando un testimonio que tendrá el poder de sanar a otros. Lo que ahora parece un valle sin salida puede convertirse en la plataforma desde donde el nombre de Dios será exaltado a través de tu historia. Dios nunca permite un proceso sin propósito. No permite una pérdida sin intención. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada clamor sin respuesta visible está siendo recogido para formar un mensaje que no será solo para ti, sino para otros que vendrán detrás. En 2 Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo declara una verdad espiritual que define el propósito del sufrimiento redimido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este principio espiritual es profundo. Dios no nos consuela solo para que sanemos, sino para que nos convirtamos en canales de sanidad. La herida que has sufrido, si es rendida en el altar, puede convertirse en el punto exacto desde donde fluirá esperanza para otros. El rechazo que hoy parece destruirte, mañana puede dar forma a una voz con autoridad, una voz que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia transformada por la gracia. Cuando el dolor se convierte en adoración y la herida en intercesión, el testimonio comienza a tomar forma. No es un relato de víctima, sino un testimonio de redención. No es la historia de lo que te hicieron, sino la evidencia de lo que Dios hizo en ti. Apocalipsis 12:11 declara que los creyentes vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio tiene poder espiritual. No es solo una historia, es un arma. Y esa arma se forja en la oscuridad, en el silencio, en la espera. Lo que ahora estás viviendo no es una pausa en tu caminar con Dios, es parte del diseño. Él está escribiendo una historia con tu vida, una historia que otros leerán para encontrar esperanza, una historia que llevará la marca de su fidelidad. El testimonio no necesita ser inmediato. En muchos casos es Dios quien decide cuándo será contado. El proceso que hoy parece largo e injusto está siendo moldeado por las manos del alfarero. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El horno del rechazo no es un castigo, es la sala de trabajo donde Dios está moldeando un mensaje eterno. Cada fragmento de tu corazón que ha sido quebrado está siendo recogido, no para ser descartado, sino para ser reconstruido en algo más fuerte, más puro, más útil en el reino. El barro no entiende el diseño, pero el alfarero sí. Y lo que él está formando no será frágil, será firme. No será superficial, será profundo. Los siervos que más impacto han tenido a lo largo de la historia bíblica fueron aquellos que atravesaron rechazos intensos antes de ser levantados como voces autorizadas. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de ser su libertador. Jeremías fue despreciado y encarcelado por hablar la verdad de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, fue desechado por los suyos, como lo profetiza Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ese rechazo no detuvo el propósito, lo confirmó. No fue un accidente en la historia, fue parte del plan eterno. En ese dolor se manifestó la gloria. En ese desprecio se cumplió la redención. El rechazo no canceló el propósito, lo abrió. Si Dios permitió que vivas esta prueba, es porque ha confiado en que tu historia dará fruto eterno.
El silencio de tu hijo no es el final de tu voz. Es el momento donde Dios está afinando el tono, el mensaje, la autoridad. Tu testimonio está siendo elaborado en lo secreto, en la constancia, en el perdón sin condiciones, en la oración perseverante. Nada de lo que has vivido será inútil. En Joel 2:25, el Señor promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta promesa no se refiere solo a bienes o tiempo, sino también a propósito. El tiempo de dolor no será desperdiciado. Lo que perdiste en lágrimas, lo ganarás en autoridad espiritual. Lo que fue consumido por el rechazo será restaurado por el testimonio. Dios no solo restaura relaciones, restaura propósitos. Levanta mensajeros desde la ruina, transforma cenizas en gloria. El Salmo 40, 2-3, lo expresa con claridad. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tu testimonio no es solo para ti, es para muchos. Verán lo que Dios ha hecho, temerán y confiarán. Este es el propósito escondido detrás de tu proceso. El horno del rechazo no es tu tumba. Es el taller donde Dios está fabricando una voz con impacto eterno. No es necesario entender cada etapa para mantenerse fiel. Lo que necesitas es permanecer en la obediencia, incluso cuando el camino no tiene luz. En el 1 Pedro 1, 6-7 se nos dice que las pruebas tienen el propósito de refinar nuestra fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El rechazo, cuando es sostenido por la fe, produce algo más precioso que el oro. Y ese valor no es temporal, tiene peso de eternidad. Dios no escribe historias interrumpidas. Cada página, incluso las más oscuras, forman parte de un libro que Él ya ha terminado en el cielo. Aunque ahora solo veas una escena de dolor, Él ya conoce el final glorioso. En Salmo 139, 16 se afirma: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El testimonio que estás construyendo tiene una firma eterna. No es producto del azar, es una obra de arte en las manos del Creador. Él ya ha visto el día en que tu historia será contada con poder. Él ya ha designado a quienes escucharán tus palabras y encontrarán esperanza. Él ya ha determinado el fruto que saldrá de tu obediencia en medio del dolor. El silencio que ahora vives no es un espacio vacío, es un espacio sagrado. Cada vez que decides no rendirte, estás escribiendo una línea más en el testimonio que marcará vidas. Cada vez que oras sin respuesta, estás profundizando las raíces de una fe que dará sombra a otros. Cada vez que bendices sin ser correspondido, estás sembrando en el Espíritu. Gálatas 6, 8-9 lo afirma. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El testimonio que se siembra en obediencia siempre se cosecha en gloria. No hay excepción. No hay fracaso en el reino cuando se camina en fidelidad. Este rechazo que estás viviendo no será en vano. Este proceso que te duele es también el escenario donde el cielo está construyendo algo que nadie podrá destruir. Cuando llegue el tiempo señalado, Dios te dará
las palabras, el momento y el auditorio. Y ese día, cuando tu historia sea contada, no será solo tu voz la que se escuche, será la confirmación del poder de Dios obrando en lo secreto. Él exaltará lo que tú viviste en intimidad. Él levantará lo que tú ofreciste en entrega. Él usará lo que tú rendiste con lágrimas. Y entonces entenderás por qué era necesario pasar por el horno. No porque Él quisiera herirte, sino porque te estaba preparando para impactar. El rechazo no tiene la última palabra. Aunque por momentos parezca definitivo, aunque el silencio se prolongue más de lo que el corazón puede soportar, la Escritura revela que Dios es experto en escribir regresos. La separación de un hijo no marca el fin del vínculo, sino el comienzo de una obra que el Padre Celestial realiza en lo invisible. El dolor que hoy parece insuperable puede ser el terreno donde Dios prepara un regreso que no solo restaure la relación, sino que la transforme por completo. En Jeremías 31, 16 a 17, Dios habla directamente a los que lloran por sus hijos. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay recompensa para tu trabajo. Volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. No es una promesa vacía, es una declaración de propósito. El corazón que ha permanecido fiel en la intercesión, que ha bendecido aún en medio de la distancia, que ha elegido creer sin evidencias, será testigo de un regreso que dará gloria a Dios. Porque no se trata solo de reconciliación emocional, se trata de redención espiritual. El hijo que hoy parece ausente puede convertirse en un testigo del poder restaurador de Dios. La historia del hijo pródigo no termina en el despojo ni en la huida. Termina con el abrazo del padre, con el vestido nuevo, con el banquete preparado. Lucas 15, 24 recoge la esencia del milagro. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre nunca cerró la puerta, nunca se rindió, nunca dejó de mirar el camino por donde su hijo se había ido. Y un día, sin previo aviso, lo vio volver. Dios no se limita al calendario humano. Sus tiempos son perfectos y su plan no depende de lo visible. Aunque hoy no haya señales, aunque el rechazo parezca profundo, la mano de Dios está obrando en el corazón del Hijo. El Espíritu Santo no necesita invitación para comenzar a remover, para confrontar, para atraer. Juan 16.8 declara que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Ningún corazón está fuera de su alcance. Ninguna herida es demasiado profunda para su poder. El regreso no será casualidad, será cumplimiento, será testimonio. El rechazo ha sido real, el dolor también, pero la promesa permanece. El Dios que restaura no olvida. Él ve cada oración, cada acto de amor, cada lágrima que se sembró en fe. Y en su tiempo los hijos volverán. No porque el Padre insistió, sino porque Dios respondió. Y lo que parecía imposible se volverá glorioso. Dios no mide la historia por cómo empieza, sino por cómo Él decide terminarla. Y el rechazo de un hijo, por más desgarrador que sea, no tiene la capacidad de interrumpir los planes que el cielo ha decretado. A lo largo del proceso, el alma aprende que la herida no define la identidad, que el silencio no anula la promesa y que el amor sostenido en Dios nunca será estéril. Pero hay algo más profundo que empieza a revelarse cuando todo ha sido entregado, cuando no queda nada que probar ni demostrar. Dios no está solamente interesado en restaurar vínculos, está levantando herederos espirituales a través de lo que has vivido. Y tú no fuiste llamado solo a ser padre de sangre, fuiste escogido para ser padre en el Espíritu. Abraham no se convirtió en padre de multitudes por tener muchos hijos, sino por haber creído en medio de lo imposible.
Su fe fue contada por justicia. Su historia no giró en torno al hijo que recibió, sino a la promesa que abrazó aún cuando no veía cumplimiento. Así también, muchos que han vivido el rechazo de un hijo están siendo preparados para abrazar generaciones. Porque el reino de Dios no se limita al lazo natural. La obra del Espíritu trasciende linajes y multiplica la paternidad espiritual en aquellos que se han dejado quebrantar. Lo que parecía pérdida personal puede convertirse en una expansión profética. Dios está formando en ti un corazón que no solo espera el regreso de uno, sino que está listo para recibir a muchos. Jesús, al morir en la cruz, no entregó su vida por quienes lo aceptaban, sino por un mundo que lo había rechazado. Y aún así, en su último aliento, no maldijo a los que lo abandonaron, sino que extendió una nueva familia desde lo alto. A Juan le dijo: he ahí tu madre, y a María: he ahí tu hijo. Juan 19, 26, 27. Con estas palabras Jesús mostró que la paternidad y la maternidad en el reino no se limitan a la biología, sino que se construyen desde el Espíritu, en obediencia, en compasión y en fe. Quien ha sido rechazado y sigue amando, está preparado para abrazar a otros con un amor que no tiene medida humana. Dios no solo te está llevando hacia la reconciliación, te está posicionando para influir. El dolor que has vivido no solo te hizo más fuerte, te hizo más sensible. Y esa sensibilidad espiritual es exactamente lo que el cielo necesita para tocar a los que aún caminan sin dirección. Has aprendido a esperar sin condiciones. Has aprendido a amar sin retorno. Has aprendido a creer sin señales. Y eso te hace útil en las manos del Padre. Porque quien ha sido refinado por el rechazo, puede ser confiado con una misión que no todos podrían sostener. Lo que empezó como una herida terminará como un legado.